batallas, decisiones políticas. What your country can do for you, ask what you can do for your country. Movimientos culturales, viajes y descubrimientos científicos. Muchos son los eventos a lo largo de la historia que han cambiado el mundo. Acompáñame con esta serie de vídeos en la que haremos un recorrido a esos acontecimientos. Así que si te gusta y no quieres perderte el resto de la serie, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle un me gusta. Vamos allá por el primer evento para comprender mejor el presente y quizá, quién sabe, intuir un poco mejor el futuro. E pur si muove. 22 de junio de 1633. Y sin embargo, se mueve, dijo Galileo después de abjurar ante los cardinales de la Inquisición romana, cuando defendió su posición de que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no era ésta el centro del universo, aunque sin embargo no se sabe a ciencia cierta si realmente dijo eso o no. Nació en Pisa, en Italia, el 15 de febrero de 1564. En 1609 inventó el telescopio. Gracias a él, pudo observar con más detalles la Luna y descubrir los 4 satélites mayores del planeta Júpiter: Ganímedes, Calisto, Io y Europa. Sin embargo, muchos astrónomos se encontraron con el problema de que sus ideas contradecían algunas de las interpretaciones más literales de las escrituras cristianas. En 1632, la Inquisición romana envió a Galileo la orden de comparecer en Roma para dar explicaciones tras la publicación del libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que abiertamente validaba la teoría copernicana de que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. 22 de septiembre de 1822. Se consigue descifrar los jeroglíficos gracias a la piedra Rosetta, que hasta entonces no se sabía qué significaban. Fue encontrada por Pierre-François Bouchard en 1799, cuando los franceses trataban de conquistar Egipto y cerrar a los británicos el camino a la India. Estos dos siempre ahí dando por saco. Los jeroglíficos, una enigmática escritura inventada hacia el 3200 a.C. y utilizada durante más de 3500 años, que sirvió para escribir la lengua de los antiguos egipcios. La piedra de Rosetta contiene un solo texto, escrito en 3 sistemas de escritura diferentes, separados por 3 registros. El primero está escrito en griego, el segundo en egipcio, con jeroglíficos, y el tercero en escritura demótica. También en lengua egipcia, y gracias a eso se pudo entender los jeroglíficos. Jean-François Champollion es unánimamente aclamado como el descifrador de los jeroglíficos egipcios y el padre de la egiptología. Damos un salto en el tiempo de varios siglos atrás, al 1 de octubre de 331 a.C., en la que tuvo lugar la batalla de Gaugamela entre Alejandro Magno de Macedonia, que llegó a convertirse en rey en Grecia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia, y que con tan solo 30 años había creado uno de los imperios más extensos de la historia, y el rey Darío III de Persia, que tras esta batalla fue envenenado y marcó el fin del imperio persa aqueménida. El ejército de Alejandro estaba compuesto por los hoplitas, llamados así por el oplón, su escudo, y la caballería llamada los compañeros, con la que usaban la táctica del yunque y el martillo, en la que los hoplitas eran el yunque, aguantando las arremetidas del oponente con sus escudos y lanzas, y el martillo era la caballería que atacaba por los flancos comandada por Alejandro. Qué diferente sería el mundo hoy si hubiera ganado Darío y si hubiera adentrado en Europa, cambiando así toda la cultura del continente y del mundo para siempre. Vamos a otra batalla. La mayor batalla naval de la historia occidental desde la antigüedad clásica, con más de 400 barcos de guerra. El 7 de octubre de 1571, en la batalla de Lepanto.
se enfrentaron la armada del Imperio Otomano contra la coalición católica, organizada por el Papa Pío V, llamada la Liga Santa, formada por el Imperio Español, los Estados Pontíficos, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Aunque en realidad básicamente eran combates de infantería sobre barcos. El Imperio Español y la República Veneciana eran las principales potencias de la coalición, ya que la Liga estaba financiada en gran parte por Felipe II de España, y Venecia era la principal contribuyente de barcos. Al igual que en la batalla de Gaugamela, se evitó la expansión del Imperio Otomano por el Mediterráneo, que con esto una aclaración, no quiero decir que fuera el Imperio Otomano anterior que fue el persa, sino que fue el mismo caso. Y por último, y relacionado con el primer evento, el de Galilei, y es que la ciencia es un trabajo de la humanidad, en la que las respuestas traen nuevas preguntas y otras personas, a lo largo de los años, siguen avanzando el trabajo. El 5 de julio de 1687, Isaac Newton publica los principios matemáticos de la filosofía natural. Esta obra, considerada como una de las más importantes de la ciencia, Isaac Newton estableció sus tres famosas leyes del movimiento, de inercia, de la fuerza y de acción y reacción. Entre otras cosas, estas permitieron a los astrónomos explicar el movimiento de los cuerpos celestes. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica y, partiendo de la ley de gravitación universal, dedujo las leyes de Kepler en forma más general, que fue un astrónomo de una generación anterior a Newton, que gracias a cálculos matemáticos descubrió que las órbitas eran elipses y no circulares, pero no sabía el por qué. Hasta la llegada de Newton con sus leyes universales. Newton también logró construir el primer telescopio de reflexión. Descubrió que la luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores del arco iris al hacerla pasar por un prisma, iniciando con ello el análisis espectral, base de la astrofísica contemporánea. Sin duda aún es uno de los seres humanos más importantes de la historia. Y este ha sido el primer vídeo de la serie. Espero haberte hecho pasar un buen rato y si es así, y para poder seguir haciendo más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campana y dejar un me gusta. Puedes dejar también en comentarios si quieres que hable de algún evento en particular en el siguiente vídeo. Y bueno, también qué te ha parecido estos de hoy. Que además, para quien no se haya dado cuenta, la música de fondo pretende ser más o menos la que se escucharía por la época, por si no te has dado cuenta. Yo soy Ezequiel, muchas gracias por tu compañía y hasta el siguiente viaje. Hasta luego.